Conceptos de humidificación. Bueno, la humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el gas. Bueno, el acondicionamiento de aire o humidificación es la operación unitaria que tiene como objetivo modificar las condiciones de humedad y de temperatura de una corriente de aire por interacción por una corriente de agua que se transfiere agua y energía calorífica de una corriente a otra. Mediante la operación, mediante esta operación, el aire cambia de temperatura, por lo que debemos presuponer o suponer que una de las propiedades extensivas fundamentales de esta operación se podría decir que ocurre un cambio de materia y de energía, a la vez, ya que existe una pérdida o humidificación o deshumidificación. ¿Será que nos referimos al aire o al agua? Bueno, se podría decir que ocurre un cambio de materia y de energía al mismo tiempo, ya que existe una pérdida o ganancia de calor, que sería nuestra energía. En el agua, cambia en el agua, pero también hay un cambio de materia, que es por lo que entra en el aire. Pero lo que sale, pues, es vapor de agua, que es el aire húmedo, o viceversa. Bueno, un ejemplo de esto serían los tipos de aparatos que utilizamos a diario en nuestro hogar, pues produce una humidificación o deshumidificación, ya que retira el vapor de agua o del aire. Bueno, en la industria lo que se quiere es eliminar fácilmente el calor de una corriente de flujo, que sería pues básicamente enfriarla. Y será más fácil utilizar una operación de humidificación, ya que importa que este calor se pierda y no otra, como por ejemplo un intercambiador de calor. Bueno, ahora bien, en el cálculo de enfriamiento de una cámara adiabática vamos a tener como tal una variable muy importante, que en este caso va a ser la humidificación adiabática, que en este caso vamos a encontrarlo en procesos ya sean industriales o en transferencia de, de temperatura, en este caso de climatización. Ahora bien, en cuanto a esta, se aplica en muchos procesos como tal de transmisión de calor. En este caso, sus aplicaciones se consideran el sistema de intercambio de energía con el entorno, que en este caso vamos a tener. Posteriormente se produce en este tipo de proceso una expansión o comprensión de un gas en el interior de un cilindro, así como los procesos de ensayo para determinar el poder calorífico que pueda tener esta, ya que toda la energía que posee este combustible se transfiere como tal un fluido, que en este caso va a tener un compuesto dentro del equipo y va a tener un proceso físico mediante el cual se produce el enfriamiento del aire y la evaporación de agua previamente añadida, que en este caso vamos a tener sobre estas cámaras de enfriamiento adiabático como tal. Pero ahora bien, vamos a explicar mejor esta pequeña breve introducción y vamos a irnos más a fondo en este caso. En este caso vamos a tener que una cámara de enfriamiento adiabático como tal va a tener una evaporación de agua en la corriente del aire, que es lo más visualizado sobre procesos, y en este caso la humidificación adiabática va a tener más efectos de uso más precisos en cámaras, que en este caso va a corresponder al proceso de humidificación, como les venía explicando, y están diseñadas en dos tipos de variables fundamentales, que en este caso va a ser la velocidad, con el fin de calcular el tamaño de la zona de contacto y posteriormente las temperaturas del agua de entrada, de salida, que son iguales. En este caso, estas van a suponer que la temperatura de saturación adiabática va a tener factores volumétricos como tal, como es el área UM y
H, que son idénticas. En este caso las temperaturas van a ser de saturación adiabática, van a ser tanto iguales y van a ser constantes. En este caso, como todo proceso de transferencia de calor y en cuestión hacia las cámaras de enfriamiento, vamos a tener posteriormente una ecuación en la cual podemos calcular este tipo de procesos como tal. En este caso, esta ecuación, como posteriormente venimos hablando, va a estar basada en la transferencia de materia, en la que se puede deducir este tipo de ecuación, que es sobre la humidificación adiabática. Y pues como tal lo que nos interesa como nosotros posteriormente y como ingenieros es que en esta vamos a poder obtener el consumo de energía de estos sistemas como tal, y por lo tanto ya que existe como tal un tipo de ejemplo de estos son los ventiladores, que son utilizados para el trasriego del aire, que en este caso pues necesitan este tipo de cálculo para saber qué tanta efectividad va a tener en cuanto a la refrigeración, y en este caso sobre la climatización del enfriamiento, que se basa en diversos aspectos. Bueno, mi nombre es González Cedillo Nadia Violeta y voy a explicar lo que es un proceso de enfriamiento del agua. Más que nada es un proceso mediante el cual se reduce la temperatura de una sustancia por debajo de la que prevalece en su ambiente. La industria de procesos químicos es uno de los usuarios más importantes de instalaciones de refrigeración. Es donde se llevan a cabo procesos de elaboración de hule sintético, textiles, refrigerantes, plásticos, etc. El sistema de enfriamiento de agua se lleva a cabo en torres de enfriamiento, donde se utilizan con mayor frecuencia, en especial para grandes cargas de enfriamiento. Por lo general, estas torres se construyen de madera cubiertas múltiples de tablillas. También se han llegado a utilizar materiales como aluminio, ladrillo, concreto, tablero de abesto, y el agua se dispersa por encima de las últimas cubiertas y desciende a través de diversas cubiertas hasta una base de recolección en el fondo de la torre. Bueno, y estas torres de enfriamiento tienen diferentes clasificaciones, como es el enfriamiento directo, en el cual el fluido de enfriamiento, en este caso el agua fría, se va directamente al proceso y regresa como agua caliente a la parte superior de la torre de enfriamiento. Bueno, también tenemos lo que es enfriamiento indirecto. En este caso, el agua fría intercambia calor con un equipo, que es el intercambiador de calor, y regresa con agua caliente a la parte superior de la torre. En el intercambiador de calor, el fluido frío pasa por el proceso del intercambiador de calor y regresa al intercambiador como fluido caliente. Buenas tardes, voy a hablarles sobre las funciones de las torres. Es un principio de refrigeración evaporativa que enfría agua caliente, así pulverizando de forma de lluvia que caen en un tramado o relleno intercambiador por donde se refrigeran por medio de una corriente de aire que fluye en sentido contrario, cayendo el agua ya refrigerada a un depósito que la recoge y que en su caso será distribuida por un circuito. Hay 4 tipos. La primera es torres de enfriamiento de tiro natural. El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. El segundo tipo de torre es torre de enfriamiento de tiro inducido. En este tipo de torres el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos de tiro. La siguiente es torre de enfriamiento de tiro forzado. El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. La siguiente es torres de flujo cruzado. El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. Estas torres necesitan más aire y tienen un coste de operación más bajo que las torres a contracorriente.
Yo les voy a hablar sobre el diseño de las torres de enfriamiento. Y como ya se había mencionado, una torre de enfriamiento es un equipo industrial que permite el enfriamiento del agua por contacto directo con aire atmosférico, basándose en los principios de transferencia simultánea de masa y calor. Y bueno, el diseño de la torre e instalación, para este tipo de torres se va a considerar la teoría desarrollada por Merkel sobre el potencial entálpico y las condiciones atmosféricas del lugar de instalación de la torre. Las dimensiones de la torre de enfriamiento se calculan a partir de los siguientes parámetros de diseño: temperatura de bulbo húmedo, del aire de entrada, temperatura del agua de entrada y de salida, y flujo del agua circulante. La exactitud del diseño depende de la precisión con que se midan las condiciones de operación, grado de pulverización y de la distribución uniforme del agua y del aire a través del empaque. De entre los diferentes tipos de torres de enfriamiento, los que más uso tienen a nivel industrial son las torres de enfriamiento de tiro inducido con flujo en contracorriente. Es por este motivo se construyó una torre de este tipo, de sección cuadrada y a nivel planta piloto, que permita la evaluación de empaques. El empaque de las torres es el elemento que proporciona el aire interfacial de contacto entre el aire y el agua caliente. Se realiza el estudio de números o de unidades de difusión o característica del empaque, y este valor depende de la forma, dimensiones y material de construcción. Finalmente se obtienen las curvas características de los dos tipos de empaques empleados, laminar y salpicadura, a partir de los resultados de las pruebas experimentales, y se determinan los costos que involucra la construcción e instalación de la torre de enfriamiento. Porque cabe mencionar que aparte del costo del diseño y de la construcción de una torre de enfriamiento, pues también se aumenta la instalación del lugar en donde se va a ocupar esta torre. Y bueno, en las naves industriales, por ejemplo, muchos procesos dependen de manera directa de las medidas climáticas y ambientales que se tomen para preservar los equipos y mantener la calidad de la materia prima, ya que una planta bien gestionada garantiza la seguridad de productos y también de los trabajadores. Por eso es muy importante considerar estos puntos al momento de diseñar la torre de enfriamiento.